Bueno, muchachos, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a iniciar con el bloque 3, ¿sí? Que son elementos de la circunferencia. Entonces, todo el capítulo 3 pues está completamente dedicado a ¿cómo se llama? Hablar del círculo y de la circunferencia. Entonces, digamos que esto es como volver un poquito al capítulo estilo el capítulo uno, ¿sí? Donde ahí como que se van planteando muchos tipos de problemas. Entonces, digamos que aquí está el temario y lo primero que vamos a tomar hoy son yo creo que el 311 y el 312, que tiene que ver mucho con identificación y ¿cómo se llama? Y distinguir partes del círculo. Bueno, aquí el capítulo les empieza con toda una introducción histórica que bueno, a mí se me hace un poquito obvia, ¿no? Digamos, la aplicación del círculo en sí en digamos, en la civilización humana, pues es fundamental, ¿no? Hablemos de simbología, o sea, para señalar algunos objetos, algunas letras, algunas cantidades, algunos números, hasta ya para cuestiones de ingenieriles, ¿no? Como lo vienen siendo algunos tipos de mecanismos o las ruedas. Entonces el libro se agarra hablando de todas esas partes, ¿sí? Esta es la evaluación diagnóstica. Digamos que justamente esto que les están preguntando aquí es lo que vamos a ver aquí adelante. Entonces, primer concepto básico, ¿sí? No confundir circunferencia con círculo. De la página 113, esta imagen de aquí abajo, pues es lo más importante. La circunferencia hace referencia únicamente al perímetro, ¿sí? Es decir, a esta línea que delimita la parte interna y la parte externa, ¿sí? A la parte interna del círculo, es decir, ya considerando todo esto, pues a la parte interna de la circunferencia pues le llamamos círculo, ¿sí? Entonces el círculo intrínsecamente incluye la circunferencia, entonces es todo lo que hay que decir. Entonces de aquí hay que tener cuidado nada más cuando diga circunferencia o círculo. Circunferencia únicamente se refiere a la línea que delimita el círculo y el círculo, además de esa línea, incluye todo su espacio interno. ¿Sí? Entonces es lo único que hay que sacar de ahí. Ahora, estos se llaman segmentos y rectas de la circunferencia. Entonces, algunos de estos seguramente ustedes ya los identifican, pero si no fuera el caso, pues hay que aprendérselos. Entonces, el radio pues es la distancia del centro a cualquiera de las partes de la circunferencia. La cuerda es cualquier recta que toque dos partes de la circunferencia. De hecho, una cuerda tiene que, una vez que tú le extiendes, se convierte en una secante. Entonces, cuerda y secante se pueden tratar exactamente como lo mismo, ¿sí? La principal condición que tiene la cuerda es no debe de pasar por el centro, ¿sí? Cuando pasa por el centro, a una cuerda le denominamos de manera muy específica como diámetro, ¿sí? Luego un arco de circunferencia. Esto es bien importante porque su libro tiene por ahí o bueno, al menos estas imágenes tienen unos errores de impresión. Noten que que cuando se trata de una línea recta y se escriben las dos letras, se le coloca una línea recta, ¿no? Entonces CA se entiende que es una recta, ED se entiende que es una línea, un segmento de recta, BA se entiende que es un segmento de recta, ¿sí? Entonces, para señalar curvas, de hecho aquí vamos a empezar a manejar curvas por esta cuestión de la circunferencia, a las curvas les vamos a llamar de una manera muy específica, les vamos a llamar arco. Y para señalar un arco, lo único que se tiene que marcar son sus distintos puntos. Y una vez que tenemos los puntos, este, o que están representados por letras mayúsculas, pues les ponemos una especie de curva por encima de ellos. Entonces fíjense, aquí todas las rectas tienen esta línea muy bien definida y aquí tienen esta curva. Entonces, para saber los distintos
puntos que van definiendo nuestra curva, pues los colocamos todos consecutivamente. No vayan tampoco a confundir esto con la notación de los grados, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces el arco EFD es la curva que pasa por los puntos EFD, ¿sí? Y para hacer mucho énfasis que se trata de líneas curvas, pues se le pone esta especie de arquito, de curvita ahí arriba. ¿Alguna duda con esto? Bueno, No, sale. Entonces aquí es bien importante que lean o sea, que cuando estén leyendo los problemas se fijen en este tipo de detalles o en lo que les dicen los textos, ¿sí? Y más adelante hay unas partes de su libro donde omitieron estas líneas, entonces uno no sabe si hablan de líneas o de curvas. Entonces vamos a tener que estar muy atentos para interpretarlo ahí correctamente. Secante, cualquier línea que atraviese el círculo en dos partes, ¿sí? Una recta o una secante a lo más puede atravesar el círculo en dos partes, no lo puede atravesar en más partes. Y bueno, en este caso la tangente es cualquier recta que toca a la circunferencia en un solo punto, ¿sí? Entonces, por ahí decimos que toca. Y aquí están resumidos pues, los elementos de la circunferencia. Entonces, otra vez, estos hay que aprendérselos, ¿sí? Y en este caso, por aquí no les aparece la palabra arco, entonces, por ejemplo, esta secante, pues por aquí va a necesitar que le pongan la línea superior para indicar que se trata de una recta. Esta tangente también es una recta. Y D, pues es el punto donde pasa la tangente, ¿no? Ahora, porciones de los círculos, ¿sí? Dependiendo, digamos, la sección el área que ustedes quieran considerar específicamente sobre un círculo, estos reciben nombres muy particulares. Entonces, por ejemplo, a las rebanadas de pastel, la manera elegante de decirles en geometría es sector circular, ¿sí? Cuando hacemos ¿cómo se llama? Cuando con el sector circular, la principal característica que va a tener es que está delimitado por radios, ¿sí? Entonces aquí les recomiendo que en su libro o en las notas que ustedes van tomando le pongan es delimitado por radios, ¿no? El sector circular. El segmento circular está delimitado por una cuerda, ¿sí? Entonces esa es la principal distinción entre sector circular y segmento circular. Corona circular está delimitada por otro círculo más pequeño. A la corona circular también de manera correcta se le llama anillo, ¿sí? Entonces aquí le pueden poner sinónimo, corona circular o anillo, ¿no? Y ya con la palabra anillo, pues va a ser mucho más fácil que ustedes se acuerden de esto. Un trapecio circular es cuando ustedes toman y combinan, en este caso, el sector circular con la corona circular. Entonces aquí le pueden poner combinación de sector y de corona, ¿sí? Entonces este es el trapecio, es un pedazo del anillo, una sección del anillo. Semicircunferencia, entonces en la primera clase esta se las habíamos platicado por ahí, platicamos un poquito de qué era la semirrecta. Entonces las palabras semi en matemáticas se interpretan como sinónimo de mitad, ¿no? Entonces semicircunferencia es la mitad de una circunferencia. Entonces aquí se marcó solamente la circunferencia, por eso no está nada pintado y solo nos interesa la mitad. Si habláramos de un semicírculo, sería un segmento circular, el cual está marcado por ahí o corresponde exactamente a la mitad del círculo. Entonces semicírculo se considera ahí como esa media luna, por decirlo de alguna manera, o esa forma de transportador, mientras que la circunferencia se refiere solo al contorno, ¿sí? Después, una propiedad muy interesante que tienen las circunferencias es que pueden contener polígonos o los polígonos regulares la pueden contener. Entonces aquí nada más distinguir los casos de polígono inscrito, que es
cuando el polígono ustedes lo van a encontrar dentro de la circunferencia, y el polígono circunscrito cuando el polígono contiene la circunferencia. Aquí cometieron un error. Aquí, si este polígono es completamente regular, ¿sí? Aquí póngale un puntito, ¿no? Ojo, esta propiedad nada más se cumple para los polígonos regulares, ¿sí? Y particularmente los que son convexos. Si el polígono es convexo, no puede estar circunscrito ahí en una circunferencia, ¿sí? Para que se considere circunscrito, todos sus vértices pues tienen ahí que tocar la circunferencia, o la circunferencia debe de tocar todas sus aristas o todas sus líneas. Y por eso les digo, aquí le falta un puntito para poder decir que está circunscrito, ¿sí? Y pues bueno, es toda la clase de hoy. Hay que empezar a contestar aquí la evaluación parcial. La evaluación parcial es muy sencilla, muchachos. Solamente hay que identificar cómo se llama lo que se solicita. Entonces, déjenme ir a mi programa de dibujo para que vean cómo hacerlo. Esto lo hacen en los minutitos que nos queda de clase. Dejen nada más que se vaya abriendo mi programita de dibujo. Vamos a cerrar y vamos a jalar la imagen desde acá. Entonces, en el mío pues es la hoja 7. En su libro estamos en la página 116. Entonces, miren, vamos a explicar cómo se hacen estos. Piden que ustedes marquen los radios OA, OC y OB. Entonces, ustedes se pueden inventar cualesquiera 3 radios, ¿sí? Entonces, marquen un radio, así, en este caso, pues con su lápiz, ¿no? O su pluma, con lo que contesta en el libro. Y aquí van a colocar la letra A mayúscula. Entonces, por ejemplo, OA es esta primera línea, ¿sí? Luego pueden marcar otro diferente. Vamos a ponerlo de otro color. Y esta le vamos a llamar OC. Entonces aquí le ponemos la C, y en mi caso yo la voy a marcar de rojo, ¿no? Para que se distinga. Entonces, este es OA, la negra. OC es la roja. Ustedes invéntense los trazos. O sea, el punto es que aquí marquen 3 radios, ¿no? Y nada más sean cuidadosos con ustedes agregar las letras para saber de cuál se trata. Sí, entonces vean, esto está muy, muy, muy fácil de hacer. Nada más que luego ahí a lo mejor puede no verse muy claro, ¿no? Luego aquí les piden que marquen 2 diámetros. Por ejemplo, un diámetro que sea el AC, y les piden marcar una cuerda que sea AB. Entonces, para que este quede bien hecho. Y bueno, otra cosa que no les dije, marquen los puntitos. ¿Sí? Ahí pónganle un puntito para que se note. Vamos a hacerlos un poquito más grandes. ¿Sí? Entonces, como este va a estar bien. Entonces ahí le marcan unos puntitos. Obviamente ustedes esto lo van a hacer 1000 veces más rápido. Yo aquí en el programa de dibujo estas cosas pues bueno, si me quedan muy bien hechas, que por una parte está bien, pues por otra también pueden ser terriblemente ineficientes, ¿no? Entonces aquí marquen 2 puntos. Entonces con uno les van a pedir un diámetro. Entonces la condición es que el diámetro pase por el centro. Y entonces este es el diámetro AC. Y bueno, para que esto les quede bien establecido, acuérdense, vayan poniendo los nombres: A, C, y vamos a necesitar también una B para la cuerda, ¿sí? Entonces este punto le vamos a llamar B. Fíjense, estos trazos yo me los estoy inventando, muchachos. O sea, es lo más importante que quiero que vean.
O sea, yo escogí los 3 puntos, nada más estoy, ¿cómo se dice? Tratando de ser congruente con la descripción que les pide así, ¿no? Entonces el diámetro tiene que estar, tiene que pasar por A, la cuerda tiene que pasar por A, por eso aquí uso el mismo punto, nada más que la diferencia es que la cuerda no pasa por el centro, mientras que el diámetro sí lo hace. Entonces es ir haciendo estos trazos. Aquí igual háganse, hay que hacer una secante y una tangente con puntos diferentes. Ustedes invéntenselos como quieran. Por ejemplo, C y D pueden ser estos, la tangente puede ser esta y aquí le ponen D. Los pueden poner por cualquier otra parte de la circunferencia, es decir, aquí tienen libertad. ¿Sí? Una circunferencia, en este caso, pues significa la mitad de este círculo, ¿no? De esta. Entonces aquí nada más marquen cualquier radio, perdón, cualquier diámetro, ¿sí? Y aquí quizás para que sea un poquito más correcto la cosa, marquen, ¿cómo se dice? La mitad de la circunferencia, ¿no? O sea, para que se vea así como bien establecida. Yo en mi programa pues la hago así, ¿no? Entonces, esto es muy muy fácil de ir llenando. Igual aquí hay que dibujar un sector circular, un segmento circular. Esto para que les quede bien hecho, si cuentan ahí con un compás, háganlo con un compás, con una regla, ¿sí? O sea, esto no lo hagan así al tanteo, les va a quedar muy feo. Tampoco es la idea. Bueno, entonces yo ya coloqué estos aquí. Dejen ir a la página 8 para seguir con los ejercicios. Entonces aquí les piden estos. Resuelve los siguientes ejercicios con ayuda de un juego de geometría. Dibuja una circunferencia y con ella sus elementos. Entonces aquí les piden hacer todo el trazo ustedes, ¿sí? Entonces estos ejercicios están muy fáciles. Con ayuda de un juego de geometría dibuja un polígono inscrito en una circunferencia de diámetro y otro polígono circunscrito cuyo apotema sea de 3 centímetros. Entonces aquí hay que trazar ¿cómo se llama? Los dos casos, ¿no? Para que no vayan a batallar, les recomiendo mucho que tracen aquí un hexágono, ¿sí? Si se fijan, no les piden un polígono en específico. Entonces, aquí, desde mi punto de vista, el más fácil de trazar es un hexágono. ¿Por qué es más fácil trazar un hexágono? Porque un hexágono está hecho de puros triángulos equiláteros. Entonces pueden, haciendo bien un triángulo, les puede quedar el polígono. Por ejemplo, miren. Este es un triángulo equilátero que es relativamente fácil de trazar. Entonces vamos a necesitar 6 de estos. Hay muchos trucos para que tracen aquí los polígonos regulares. Otra manera es agarrar los 360 grados del compás, no, perdón, del círculo y por ejemplo si quieren trazar un hexágono, pues necesitan hacer divisiones de 60 grados. Entonces con su transportador pueden ir marcando divisiones de 60 grados, marcan los puntos y ya con eso rápidamente hacen un hexágono, ¿no? Entonces el objetivo es que hagan esto, que tengan uno así y dejen aquí sacar mi figurita. Entonces, por ejemplo, pudiéramos hacer este. Entonces, en mi programa yo lo único que tengo que hacer es que coincidan de tamaño. ¿Sí? Entonces, ahí está. 1. Entonces, este de aquí es el polígono, el círculo dentro del polígono, y luego vamos a querer hacerlo al revés. Entonces, el hexágono. Nada más aquí en mi programa hacer esto, pues bueno, es muy fácil, ¿no? Se hace, por así decirlo, al tanteo. Miren, entonces le tengo que quitar un poquito.
Entonces eso es lo que tienen que hacer y bueno, la idea es que lo puedan hacer como con cualquier figura. Entonces ahí tenemos triángulo. Ustedes escojan la figura que quieran. Yo les recomiendo más un hexágono, un cuadrado, como les dan libertad ahí en el polígono, pues ustedes pueden ir poniendo el que quieran, ¿no? Y luego vamos aquí al 9, que creo que ya es teoría. Entonces lo que queda de la clase es para que terminen esas hojas. Es puro trazado, no tiene mayor chiste. Entonces los 20 minutos que nos quedan es para que hagan esos trazados y ya pues si no los acaban los pueden hacer de tarea. Y aquí para hacer el hexágono, por lo que les decía de los triángulos equiláteros, nada más dejen hacerlos más chiquitos para mostrarles cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces lo único que tienen que hacer es ir colocando cada uno de estos de forma contigua. Y el truco es que se encuentran con inclinaciones de 60 grados. Entonces aquí tienen uno, ¿sí? Después este va acá, este lo volteamos, ¿sí? Este va por aquí y vamos a estar uno igualito a este. Entonces con puros triángulos equiláteros pueden fácilmente trazar un hexágono. Entonces hay muchos trucos similares. Entonces pues a trabajar, muchachos. Les digo, yo les recomiendo más el hexágono, pero bueno, ustedes aquí van a tener libertad, ¿no? Entonces los trazos que deben de estar en este ejercicio es este. Nada más déjenme. Ahí háganlo con dos colores, quizás para que uno se distinga del otro. Entonces ahí está, esos son los trazos que deben de hacer. Y bueno, esto de los triángulos equiláteros pues es solo una sugerencia adicional. Pues bueno, muchachos, escucho si tienen dudas o comentarios, si no pues los dejo trabajar y esa sería pues toda mi explicación, ¿no? Hay que acabar de hacer esto, lo hacen muy rápido. Entonces saquen ahí su jueguito de geometría y pues completen las actividades que están bastante simples. Sale, entonces aquí les dejo este ejemplo, ahí para que los vayan completando. Acuérdense que a los de abajo les hacen falta las letras. Y bueno, cualquier duda escriban o enciendan su micrófono. Ahí yo les dejo proyectado esto y bueno, ahí tengo unas duditas en el chat, dejen atenderlas así muy brevemente.